¿Estás en el aire libre? Sí, tengo una terraza, un espacio afuera. Ah, genial, buenísimo. Sí. Buenísimo, buenísimo. Voy a poner el otro móvil para tener lista la música. Vale. Un segundo, voy a preparar lo de la música aquí. Vale, estamos todas, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Vale. Vamos a hacer nuestra primera experiencia conmigo de clases de biomecánica. Ay, perdón. Estoy ahí. De biomecánica. Entonces, ahora con varias hemos ido trabajando por el estudio de diferentes articulaciones para el movimiento, ¿no? De lo que se trata, el trabajo que he estado haciendo, es de aprender a mantener la integridad estructural de cada articulación. Porque siempre hablamos mucho de la alineación en general. Cuando nos hablan de alineación, siempre pensamos como en toda la columna, ¿no? En la alineación, esto como que más conocido. Pero tenemos que pensar también en la alineación de cada articulación, porque cada articulación tiene su rango de movilidad segura, que significa que nos estamos moviendo en un área en el que las superficies cartilaginosas de la articulación están siempre en contacto. Eso significa que no me voy a ir demasiado a un extremo. Por ejemplo, si yo subo demasiado mi hombro, que tiene una equivalencia con la articulación de mi cadera, si estoy demasiado en esta posición, en este caso, la cabeza de mi húmero, digamos que mi mano sea el húmero, que además hace así, ¿ves que el húmero hace de esta forma, ¿no? Está, digamos, más o menos recto, nada es rectilíneo en realidad en nuestro cuerpo, todo siempre marca unas curvaturas, ¿no? Los huesos ya son curvos en sí mismos, entonces hace así, y la cabeza del fémur como la del húmero hacen esto, entran hacia la fosa que las recibe. Ay, un segundo. Vale, entonces, para poner el ejemplo de lo que estamos hablando cuando hablamos de integridad articular o estructural, entonces, cuando es que luego le recibe una fosa, digamos, estamos ahora poniendo el ejemplo de la articulación del hombro o de la cadera, que son muy similares. Digamos que este es el fémur, ¿vale? O el húmero, para hablar del hombro. Entonces, el hombro en particular está compuesto, es una articulación compleja, porque es no solamente el húmero, que se une al omóplato y a la clavícula, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es que cuando nos movemos, las superficies de cartílago estén siempre en contacto, ¿no? Porque entonces, cuando me muevo dentro de esta área, tanto para flexión como para extensión, ¿no? Cuando abduzco, cuando me voy lejos de mi línea media o cuando entro, intento mantenerme en esa línea. Cuando sobrepaso, por ejemplo, si estoy aquí en esta situación, cuando llevo el brazo demasiado atrás, entonces la cabeza de mi húmero empieza a empujar contra mis ligamentos, ¿sí? Ya no están totalmente toda la superficie de cartílago dentro de su espacio, sino que está fuera empujando. Entonces, en este momento empiezo a forzar mi articulación. Nosotras, en general, vamos a hacer un paso, en estas dos clases intentaremos hacer un paso por todas las articulaciones, pero sobre todo, hoy día pensaba enfocarme en una que no hemos revisado con la clase, no hemos revisado con detalle, porque estuvimos trabajando nosotras en la clase de la mecánica de la columna, las diferentes mecánicas, y no nos habíamos detenido demasiado en la zona
de las cervicales. Entonces hoy día quería que hablemos igual un poco más sobre particularmente el atlas, que es esta pieza que une nuestra cabeza con el resto del cuerpo, ¿vale? Entonces, de lo que trata el trabajo, siempre hemos estado trabajando en entender cómo funcionan nuestras articulaciones y cuáles son estos límites que me propone mi cuerpo de movilidad segura. Ahora les ponía el ejemplo del hombro o de la cadera, pero ocurre con todo el cuerpo, cómo moverme de un modo en el que yo estoy respondiendo con esa sugerencia que mi cuerpo me da, ¿sí? Que normalmente lo que me sugiere mi cuerpo, ya desde la forma de la estructura ósea, siempre es una trayectoria curva. ¿Mm? Ahora les voy a mostrar, entonces, el atlas, la que vamos a trabajar hoy día, para empezar. Pensé que íbamos a hacer la clase con las chicas de la clase de mi clase normal. Como con ellas hemos ido revisando casi todas, pero no el atlas, hoy día el atlas. Pero como estamos más, podemos ir haciendo un recorrido por todas las demás articulaciones porque siempre es súper útil ir integrando esa información en nuestro movimiento. A ver. Entonces, a ver, vamos a mostrar el atlas. A ver si... a ver, ¿cómo se...? Acá se ve, ¿no? Vale, ahí está el cráneo, nuestro cráneo. Este es el atlas, esta que estoy señalando. Voy a esconder a todos los demás. Mira esta pieza. Ay, no estoy pudiendo verla. Lo que te quiero mostrar, lo que el atlas ya nos está planteando también. Mira, lo que se ve así. ¿Okay? Que son como dos piecitos. ¿Sí? Estos son como dos piecitos que están recibiendo el cráneo. ¿Vale? Es como si hiciera, son así. En tu atlas están estos dos piecitos que son como así, pero en realidad están en esta forma. Los muestro así para que se vean. Son como que están recibiendo tu cabeza y marcan una rampa curva. Están haciendo esto. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando nosotras... ¿Cómo se levanta la mano? Sachi, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí, dime. ¿Esto está justo debajo del cráneo o está llegando a la columna? El atlas, la que estamos mirando ahora mismo, es la primera vértebra que recibe nuestro cráneo. Cráneo, Sí. vale, vale. O sea, podemos cogernos aquí del cuello todas, y este movimiento, no movemos ninguna cervical, ninguna de nuestro cuello, y esta que nos está permitiendo esta movilidad de nuestra cabeza es el atlas. ¿Vale? Y vamos a intentar conectar con esa superficie articular de cartílago, que es la que precisamente, porque es una superficie suave, con lubricante, que nos permite deslizarnos, que permite que nuestra cabeza se deslice, y justamente respetando esta curva, son como dos manitos, dos piecitos que nos reciben, ¿no? Que reciben este peso. Entonces vamos simplemente ahora explorando este movimiento. Puedes poner las manos para evitar mover las demás cervicales, o si no, simplemente conectar con esta trayectoria que te propone esta plataforma, que es el puente, ¿no? ¿Sí? Y entonces, si seguimos esa trayectoria, sería ir al lado, te invita a hacer una pequeña torsión, ¿no? Entonces vamos movilizando allí, cada una, movilizando allí, y ve cómo con este movimiento, cómo responde el resto de tu columna. ¿Ves moviendo?
el resto. ¿No? Si no son tan grandes los movimientos ahora, ahora intentamos entrar en estas rampas, en esta rampa que hemos visto en la cervical, es esta rampa, solo rodear esta rampa, que nos invita entonces a una movilidad en este sentido, ¿no? En esta trayectoria. Vale, ahora podemos explorar, claro, esta trayectoria. Y luego, ¿cómo es cuando ahora estamos en un plano más transversal, ¿no? Que es un plano más mixto. Estamos haciendo un plano más transversal. Si yo me quiero mover en un plano un poco más frontal, tampoco voy a poder, porque mi articulación siempre me va a sugerir una extensión. Cuando me acerco, me va a llevar también otra vez a este plano transversal. Como que en nuestro cuerpo los movimientos no son tan aplanados, tan uniplanares, ¿no? No son monoplánicos, sino son más tridimensionales. A ver, ahora os muestro un poquito más, para que luego exploremos un poco más en el espacio, si tenéis espacio. A ver, entonces, esta es la primera pieza. Ahora le he aumentado el cuerpo, el resto del cuerpo. El resto del cuerpo. Esto verde es el atlas. ¿Veis? Es el atlas, que además tiene una base mucho más verde. Las apófisis, estas espinosas transversales, están aquí. Llegan más, ocupan más espacio. Sachi, ¿qué aplicación es esta? Esta se llama Essential Anatomy, que se la súper recomiendo tenerla, que creo que cuesta 10 euros. Para iPad, también hay otra que no me acuerdo cómo se llama, lo puedo averiguar, que también es súper buena. Vale. Entonces, luego cuando aumentamos las capas musculares, vamos a ver, bueno, ahí empieza, entonces está, ahí la primera es que viene del cráneo, del occipital, al atlas. Este músculo que voy a poner verde ahora. Bueno, este que he señalado. ¿Sí? Y luego viene estos. Son entonces estos 6. Estos que unen nuestra cabeza con la columna. Y ves que nada es recto, no es como todo es un movimiento expansivo. Ya estas líneas nos marcan también trayectorias multirradiales. A ver. Y bueno, ahí ya desde el cráneo va conectando con las diferentes vértebras. Bueno, entonces a mí me gustaría que pensando en esta trayectoria que se está siguiendo, ya simplemente en la forma de nuestra articulación, de nuestro atlas y de nuestra cabeza, ¿no? Que es como mucho esto, ¿no? Es como esto. Y tu cabeza ahí va en Vayamos investigando, nos tomamos unos 3 minutos en el espacio, si tienes un poco de espacio, a investigar, sentir que puedes responder a esa trayectoria, a esa invitación. Y vamos como tenemos más espacio, vamos a explorar, vamos a tomar en cuenta también, no solo el elemento de esta trayectoria curva que me sugiere el cuerpo, sino también tomo en cuenta la gravedad. Por ejemplo, si yo voy aquí, siento como la gravedad ya me está invitando a tal vez redireccionar esa misma curva. O sea, sigo, por ejemplo, caigo. Esto es improvisación, ¿eh? Yo pongo ahora un ejemplo. Yo estoy trabajando mi cabeza, dejo caer, siento el peso de la gravedad, y cómo yo puedo redireccionar este movimiento, respetando esta sugerencia del cuerpo. Entonces vamos un momento en el espacio. Voy a poner una música, esta parte no sé si se va a escuchar muy bien, pero vamos cada una explorando
la trayectoria de movimiento de nuestra cabeza a partir del atlas. Vale, nos tomamos unos 3 minutos. Muévete y conecta con tu respiración. Nosotros vamos lento. Siente esa trayectoria como que nace desde tu cabeza y te invita hacia el cuerpo, a organizarte de un modo. Siente estos músculos que están detrás, conectando tu cráneo con el resto de tu cuerpo, a través de tu columna. Caminando por la selva, siguiendo la suave. Siguiendo las canciones de las plantas. Caminando por la selva, siguiendo la belleza. Siguiendo las canciones de las plantas. Siento siento el poder de la madre. Siento vivo, siento en paz. Siento el poder de la madre. Siento las sagradas. Siento las sagradas. Mantente conectada a tu respiración. Siempre respetando, siempre agradeciendo por este poder, esta belleza. Siempre respetando, siempre agradeciendo por este poder, esta belleza. Siento vivo, siento en paz, siento el poder de la madre. Siento vivo, siento en paz. Vale, poquito a poco nos vamos a ir recogiendo, haciendo más pequeño el movimiento, manteniendo esta atención en estas superficies cartilaginosas que me permiten deslizarme internamente y moverme suave. ¿Mm? Vale, chicas, ¿alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta, o sea, no es como que la cabeza te guía, sino como que tienes que respetar su estructura, o sea, no la cabeza, sino como el cuello, Sí, ahora mismo estamos explorando, claro, esta movilidad que ya está, que tiene nuestro cuello naturalmente, ¿no? Va de un lado al otro, que aparece, que aparentemente nosotros siempre entendemos todo como mucho más plano de lo que es en realidad, ¿no? Yeah. Pensamos más en planos frontal, por ejemplo, plac, 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 plac. Vale. Como solo este transversal, ¿no? O en este sagital. Pero en realidad, claro, están todos presentes, pero nuestro movimiento nos va a permitir una mayor rango si tenemos en cuenta todos estos planos, no solo sagitalmente o transversalmente o frontalmente, ¿no? Sino que es un movimiento que es triaxial, ¿no? En 3 ejes. Que a veces aparenta uno, pero en realidad tiene siempre los 3.
Y entonces ahora de lo que se trata es eso, de escuchar eso que ya está allí y no ir tampoco demasiado lejos. Ya con lo que nos propone el cuerpo es suficiente. Y luego, desde esa sugerencia, ¿no? Ya puedo adaptar también y transferir todo eso hacia el resto de mi columna, ¿no? Para ir abajo, para ir arriba, para hacer diferentes movimientos. Una pregunta, Sachiko, Dime. es sin perder la conexión y guardando ¿cómo te explico? Como que la columna sigue teniendo su postura a la hora de moverse o ella cede ante el movimiento que proviene desde la cabeza. Sí, podemos hacer lo que sea, claro. Como yo estoy trabajando ahora en este tiempo es permitiendo entonces que el movimiento viaje a través del cuerpo, en este caso a través de tu columna. Puede uno decidir por una cuestión coreográfica, ¿no? De decisión más, sí, una decisión más coreográfica, que bloqueas el movimiento, ¿no? Y que esto se queda solo aquí. Puede ser, no está mal, sino ahora mismo es una invitación más a explorar cómo el movimiento viaja y cómo yo no lo dejo fluir. Entonces, en este caso, si por ejemplo esto ocurre, también puedo ver cómo esto viaja alrededor de mi columna y puede viajar hasta mis pies y fugar la energía, proyectarse hasta ahí. ¿Se entiende, no? Yo tengo también una duda, Sachi. O sea, como probando el movimiento, he sentido en algún momento que como aplastamiento un poco en esos musculitos, ¿sabes? Que no sé si es por que tengo yo que estar constantemente en holding, o sea, ¿cómo se diría? Manteniendo la cabeza con su longitud en el cuello, o me puedo permitir esto a veces ahí, como esa relajación de esos musculitos, ¿sabes lo que te quiero decir? Siempre que sentimos o sea, si tú has sentido allí que se está pinzando un poco, es porque igual es muy extremo, ¿sabes? Igual estas superficies que os mostré del Atlas son un poco, sugieren, o sea, no son demasiado profundas, ¿viste? Son como más así, no sé cómo mostrarlo. Yeah. Bueno, que cuando nos vamos demasiado atrás ya estamos saliendo un poco de esta rampa, ¿sabes? Que es demasiado, que es mejor hacer un poco menos. Claro, vale, Y vale. organizar eso que tú estás haciendo ahí muy atrás desde otro lugar, igual abrir más hacer un poco más de extensión, ¿sí? De dorsal, y desde ahí que aparente que son las cervicales, pero en realidad es más una extensión desde el dorsal, que hace, pero yo mantengo todavía íntegra esta movilidad, ¿sabes? O sea, ahí estás yendo demasiado lejos con las cervicales, ¿viste? Aquí, ¿no? Claro. Ya, me lo siento. Sí. Entonces, en vez de hacer eso, puedes crear esa organización desde las dorsales, o sea, estirar más las dorsales. ¿Sí? Estirar más aquí y ya hay una sensación, no necesariamente aplastamos las cervicales atrás. Eso es Vale. demasiado. Entonces, claro, de lo que se trata esta clase, ¿no? Es de justamente empezar a encontrar ese movimiento que no está en el extremo, sino más bien disfrutar y aprovechar lo que ya estamos, ya nos sugiere de nuestra propia área de seguridad, ¿vale? Entonces, vamos a ir hacia otra articulación que tampoco movemos mucho, no sentimos que movemos, pero movemos, bajando, ¿vale? Tenemos el cuello, todas las otras, las cervicales, pues sabemos que en la mecánica de la columna, las cervicales son la zona que produce la mayor torsión, ¿no? Tenemos la columna desde las cervicales, es la que produce cuando vamos, por ejemplo, en torsión, ¿ok? El 50% de tu torsión está en las cervicales. Luego, en el tórax, las dorsales son las que se mueven el 30%, ¿sí? De la rotación. Y luego las lumbares, pues casi no se mueven.
o sea, hacen un 5%, ¿m? Porque su función es precisamente, ahora ya tienen otra función, que es unir las piernas a la columna, ¿no? Entonces necesitamos estabilidad desde la pelvis. Entonces no puede ser demasiado móvil esa parte, ¿no? Necesita más bien estabilizar. Entonces, bueno, aquí las cervicales son particularmente la zona más móvil, que ya en la próxima clase podemos observar que así como las rodillas, las caderas y los hombros son el símil, el cuello, las cervicales, la movilidad está aquí debajo del esternón, que son esta zona dorsal baja, que es también muy móvil. Aquí es donde está el centro anatómico, donde otra vez se encuentran estas 3 dimensiones de movimiento, que está bastante torsión, bastante flexión, bastante extensión, bastante inclinación lateral, que viene a ser como esto, como el cuello parecido. Mucha flexión lateral, torsión, extensión y flexión. Está. Pero bueno, vamos bajando poco a poco. Ahora llegamos aquí a las clavículas. Clavículas, ¿no? Que se enganchan, que son la articulación del hombro, de hecho. La clavícula y el omóplato, juntas, clavícula y omóplato, se enganchan con el húmero, ¿no? Hacen esta articulación del hombro. Entonces vamos a pensar ahora sobre todo más en la clavícula y el esternón, sobre todo esta parte del manubrio. El manubrio. Vamos movilizando allí un poquito, que a veces parece como que eso no se mueve, pero en realidad, a ver si me da la batería. Ahí se pongo. Y quería mostraros otra vez la... Bueno, no os puedo mostrar ahora. Pero aquí vamos movilizándonos, vamos moviendo esta zona. El esternón, manubrio, clavículas, que se relacionan con nuestros hombros, con nuestro tórax. Entonces, aquí también, esta también tiene, el manubrio se engancha con la clavícula, es como una cabecita de elefante, yo lo veo. Luego les mostraré la imagen es así, este manubrio, digamos que esto es el manubrio, clavícula, y está toda esa movilidad. Podemos ir directas a sentir este movimiento, abriéndolo, conectando con la respiración, también, porque está conectada también a tu tórax. Y vamos a tomarnos un par de minutitos a explorar el movimiento desde aquí. Intento relacionarlo entonces con esta movilidad de la zona atlanto-occipital, ¿vale? Entonces vamos allí sintiendo también entre gravedad y trayectoria. Pongo otra vez una música. Vale. Vamos cada uno de donde esté, dando movilidad a estas zonas que nunca movemos directamente.
Y vámonos poco a poco, recogiendo el movimiento, manteniendo esta conciencia de esos espacios que vamos abriendo, pero recogiendo poco a poco, haciendo lo más pequeño. Eso. ¿Qué tal? A mí me ha parecido muy curioso, de repente, no sé, como moverme desde aquí y cómo se me activaba mucho más la parte de atrás, o sea, como que había una mayor conciencia de todo el cuello por detrás, de repente, un cuello curioso. Sí, Hacer un y sobre todo, movimiento, ¿cómo? tipo, para mí, para hacer un movimiento tan pequeño, el cuello me traquea mucho, ¿sabes? Como que tener el control de esta parte de la cabeza sobre la columna me traquea, ¿sabes? Como que ¿Qué es quizás, traquear? ¿No? ¿cómo? ¿Qué significa traquear? Que me suena. Ah, vale, vale. Mira, siempre que tú te estás moviendo, como estamos diciendo, dentro de estos límites, o sea, sin ir demasiado al extremo, porque eso es Es de que lo no que se trata, no exacto, es eso, empujar. como no voy tan al extremo, me sorprende Ajá. que como sean tan pequeños, sienta como me suena. Pero bueno, en ese caso, si estás moviendo desde pequeño, con conciencia, dentro de esta área, eso solo significa que estamos liberando espacios que están igual ahí como más Vale. comprimidos, ¿sabes? Han estado más comprimidos o igualmente la zona de las fascias de eso, ¿sabes? Las fascias son este tejido que envuelve tus fibras musculares, tus músculos, es como una bolsa dentro de bolsas, ¿no? Todo viene desde la célula. Entonces, igualmente hay un endurecimiento de nuestras fascias a veces y craquea, como dices. Entonces, no, mientras no sea un dolor, ¿sabes? No es un dolor ni es un fastidio. Siempre que tú te muevas dentro de tus límites de seguridad, no vas a tener que, si hay un sonido, será más de liberar que de hacerse daño. Pero es Vale, importante eso, que por ejemplo, como mostraba Paola, que se iba demasiado atrás y entonces ahí sí te pinza, porque estas curvas demasiado extremas definitivamente no son saludables, ¿no? Entonces habría que, si quiere alguien hacer algo como que se vea como más abierto, hay que organizarlo desde otros lugares también, ¿no? En colaboración. desde el Sí, y no solamente, o sea, como en la columna en realidad no Desde el deberíamos de pensar, externón, ¿cierto? Como para que se viera sí, más grande la expresión. sí, Ok, pero al finalmente tampoco solo desde el esternón, sino desde toda la columna, o sea, toda la columna es un mecanismo integrado, es todo un sistema, entonces si yo muevo una parte, hay un efecto en toda la demás. vale. Entonces sería, claro, hacer una extensión, crear más espacio entre las lumbares también, y que eso va a ir hacia dorsales y cervicales, ¿no? Entonces es todo un solo. O sea, chicos, yo Eh, tengo una pregunta. dime, amor. A la hora de explorar, al ir al lateral, por ejemplo, yo no sé, a veces pienso que la clavícula izquierda se va abajo, pero sé que son movimientos, al explorar los movimientos es como que sí es verdad que consigo tener más movimientos y explorar y ver qué rango de movimiento tiene mi cuerpo, pero no sé si esa es la pauta de exploración o simplemente pensando solamente en este movimiento y no Eh, bajando la clavícula o a ver. sí, ambos es correcto. O sea, ahora queríamos explorar el movimiento, pero al final como nuestro cuerpo es un todo integrado, o sea, si solamente nos quedamos moviendo una zona, por un rato puede ser, ¿no? Mientras a nosotros nos parezca interesante, pero en realidad
todo el cuerpo, o sea, hay otras partes que están siendo, que se involucran dentro de ese movimiento, de esa exploración, ¿sabes? O sea, yo hago solo esto, pero no solamente estoy moviendo aquí, ya estoy moviendo toda mi columna en realidad, ¿no? Y mi columna, si estoy moviendo también mi pelvis, que es la parte final de mi columna, tengo la posibilidad también de transferir todo eso hasta mi pierna. Entonces, al final está integrado, o sea, podemos un rato, cuando queremos observar algo en particular, detenernos un ratito y ir mirando, pues solamente qué implica mover mi manubrio, clavículas, pero luego en el todo podemos seguir moviendo. Al final estamos moviendo todo el tiempo todo. ¿Sí? ¿Te he respondido? Sí, sí, gracias, Sachi. Vale. A ver, para terminar, vamos a mirar la articulación entonces del hombro. Vamos bajando, hemos empezado aquí Atlas, no, luego viene el axis, luego viene todo el Sachi, resto. Dime, amor. En la aplicación que tienes, ¿has enseñado ya esta parte de clavícula? Que es interesante verlo desde allí también. Ay, sí, es que se me había apagado la tablet y justamente eso es lo que quería mostraros y ya nos fuimos directas a la exploración. ¿Qué está pasando? Creo que se me ha apagado otra vez. Porque la clavícula sí que la visualizo, pero el manubrio, esta unión, no la sé cómo es. Sí, mientras Sí, tanto, dime. que igual esta articulación de la clavícula con el esternón tiene muy poca capacidad de movimiento, ¿no? Responde más a la respiración que a un movimiento en plan locomotor. Claro, locomotor no será, o sea, no te va a locomotorizar, pero sí que sí que, no solamente en el movimiento, cualquier movimiento que haces con tu brazo, ves que se mueve cualquier movimiento que hagas con tu brazo, se moverá siempre tu clavícula, y tu clavícula está enganchada a tu manubrio. Claro, porque me surgía la duda en la improvisación o en la investigación de si, un poco lo mismo que decía Yune, ¿no? Si solamente me enfocaba en en la clavícula esternón, en esta articulación de aquí, o si también podía empezar a investigar realmente qué pasa con la clavícula cuando se une con el omóplato, porque ahí entra también la articulación del hombro, ¿no? Sí, esa es la que vamos a ver ahora. Ah, vale, ok. La articulación del hombro. Lo que pasa es que la articulación del hombro es compleja, claro. O sea, tiene este lado que es el esternoclavicular, ¿no? Esto que tenemos aquí, y luego tiene la parte de aquí, del húmero con el omóplato, que estamos diciendo, ¿no? Son tres. Es la clavícula, omóplato y húmero. Tengo un problema que algo le está pasando a mi tablet que no se está cargando, aunque está enchufada. Y no estoy pudiendo mostraros las imágenes. Bueno. A ver, quizás se las mandaré a María, después hago unas fotos y se las mando a María, y se las daré porque algo está pasando, ¿vale? Y no lo puedo solucionar ahora. Algo está pasando. Bueno, entonces, para ir hablando, porque igualmente el jueves les puedo mostrar ya las imágenes, podemos empezar con las imágenes. Y entonces teníamos que el hombro, les mostraba antes que era, por ejemplo, que mi brazo, esto sea el húmero, ¿no? O sea, este hueso. Y mi puño sea la cabeza de mi húmero. Entonces, no está hacia arriba su superficie cartilaginosa, no está hacia arriba, sino que está en un ángulo oblicuo, no está así, sino está así, hacia mi cuerpo. Mi húmero, así, y se está enganchando diagonalmente hacia mi cuerpo. Es así y así. Yo os muestro la próxima vez. Y está totalmente redondeada, ¿no? Entonces esta es luego, quien recibe esto es la clavícula y el omóplato. Y de hecho en la trayectoria de nuestros hombros, también cuando movemos dentro de su área de seguridad, de su trayectoria, nos va a llevar a dibujar en el espacio como medias lunas. Medias lunas.
El área de seguridad y movilidad de mi hombro será este punto en el que, otra vez, siempre las superficies de cartílago estén conectadas. Entonces, nunca será demasiado arriba, demasiado extremo, ¿no? Vamos, veis sintiendo. Es más o menos cuando me muevo, además, vais a sentir como cuando hago los brazos en flexión hacia adelante aquí, me sugerirá una rotación externa. Cuando voy hacia atrás, me sugerirá una rotación interna. Entonces, los brazos cuando nosotros flexionamos tienden a ir hacia afuera. Todo siempre es diferente. Por ejemplo, la muñeca, cuando la flexiono, tiende a ir hacia adentro. Mi mano, estoy aquí, hace, digamos, aquí exagerado hace esto. Pero nuestros huesos naturalmente hacen esto. Cuando flexiono, hace hacia adentro. Codos hacen hacia afuera. Hacia afuera. Hombros también hacen hacia afuera. Entonces, en clase hemos estado haciendo el ejercicio de cuando yo estoy dentro del área de movilidad, de movimiento, en esta área de movilidad segura, puedo resistir mejor a las fuerzas que vienen externamente hacia mí. Yo puedo resistir porque mi hombro está directamente comunicándose a través de mi omóplato a mi columna y a todo mi cuerpo. Cuando estamos aquí, ya no. Aquí es que la articulación del hombro entonces está empujando contra mi ligamento y cualquier resistencia a la fuerza, si viene alguna fuerza que tengo que empujar, pues voy a tener que tirar más que de la articulación que está conectada con todo mi cuerpo, tendré que tirar desde mis ligamentos, ¿sí? Empujando con mi ligamento y mis músculos, más que con mi estructura, ¿ya? Esta es la razón, porque la de los hombros es muy importante, la vamos a seguir, vamos a continuar la siguiente clase con la de los hombros, porque esta es importante integrar, porque luego es verdad que lo vamos entendiendo así teóricamente, pero luego en la aplicación nos cuesta un poquito más. Entonces, hay una razón, ¿no? Cuando también en ballet, ¿no? Tenemos los brazos, nunca los tenemos en 180, sino que siempre están correspondiendo, la apertura siempre es la prolongación de lo que ya marca tu omóplato, ¿sí? Porque entonces de este modo, tu brazo, a través de tu omóplato, se comunica con todo el resto de tu columna y tu cuerpo, ¿vale? Entonces, este es importante. Y este rango hay que mantenerlo en todas las posiciones. Por ejemplo, le hemos trabajado mucho cuando vamos en el suelo, ¿no? Tenemos que sentir que mi mano que presiona hacia la tierra, ejerce esta fuerza, puede viajar a través de mi brazo por mi omóplato a toda mi espalda. Entonces aquí realmente me sostiene, ¿no? Entonces cuidado que a veces nos pasa que estamos muy, sí, no sé si se ve, pero que nos va muy así, a mí ya me duele. Entonces tenemos que intentar entrenar en podemos ir en el suelo, entonces lo hemos hecho en el suelo, y empujarnos de forma que este empuje me lleva, puede viajar a través de mi cuerpo moviéndome. Entonces ahí podemos ir explorando un poco sin hacernos daño, sin exagerar. Cuando, por ejemplo, estoy ejerciendo una fuerza fuera de mi eje articular del hombro, ¿sí? Siente cómo resisto. Puedo resistir, ¿eh? No es que no pueda, pero tengo que tirar de otros lugares. Tengo que tirar de músculos y ligamentos. Y entonces no necesito más esfuerzo, ¿sí? Si estamos encajados en el lugar, no necesitaré demasiado esfuerzo. Entonces ahí se vuelve algo más eficiente, ¿sí? Yo aplico una fuerza y esa fuerza tendrá un efecto mayor. Porque puedo, además,
cuando estamos en el área, puedo hacer que esa fuerza viaje a través de mi cuerpo y la puedo redireccionar en diferentes movimientos. ¿Vale? Entonces, mira, para acabar, vamos a... el tema hombros lo vamos a continuar. La próxima vez os muestro más imágenes, igualmente que lo de la clavícula y el manubrio. Y vamos a dejarnos unos 3 minutos para explorar la articulación del hombro, cómo se comunica cuando está bien colocada en su sitio hacia mi espalda. Y pensamos también, seguimos sintiendo la cabeza, porque en la exploración anterior también era que si es posible para mí, puedo integrar lo que hemos estado, o sea, tenemos unos puntos más de atención, ¿no? De cómo se está movilizando la articulación que mueve mi cráneo, ¿no? La cervical 1, que es el atlas, axis, el resto del cuello, manubrio, clavículas y hombro, ¿vale? Entonces hacemos unos 3 minutitos de exploración con todo esto, ¿qué información?
Y vamos poco a poco recogiéndonos. Mantenemos lo que tenemos, pero lo vamos reduciendo en rango. Reduciendo en rango, pero continúo. Eso, reduciendo poco a poco. Mantengo la conexión de mi respiración y movimiento. Eso, reduzco, siento todos estos espacios que hemos ido abriendo, los que les hemos hecho foco hoy día, en Zoom. Eso es. Y nos vamos a ir acercando otra vez. Bueno, chicas, ¿preguntas de esto? O sea, bueno, sí, ¿preguntas hasta este punto? No. Dime, Mara. Ah, ok. Ah, Mara, tú, quien sea, Francisca, dime. Me parece súper interesante la relación que, no sé, en un momento hice una relación con el passing through y el flying low, en este sentido de como realmente ir con el cuerpo para respetar mi zona de movilidad segura, ¿sabes? Como de Sí. que no vaya el brazo y quedarme aquí, que puede ser desde lo coreográfico, sino de realmente ir con todo el cuerpo para no ir a lugares que el cuerpo no puede resolver. Gestionar. Claro, eso. Sí, de eso se trata, exactamente. Se trata de estar en esa escucha, en desarrollar ese sentido de propiocepción que nos permite entender el límite y más bien ir sabiendo cómo redireccionar a veces las fuerzas, ¿no? Y encontrar caminos que nos llevan a que el cuerpo colabore en conjunto. O sea, no solo localizadamente, sino que en escuchar, estar en la escucha, porque luego al final, como esto es un todo integrado, una cosa, un movimiento, una opción, te permite, también puedes escoger, no solamente hay un camino, hay más caminos, pero sí que hay que estar en esa escucha de cómo hacer esa negociación respetando los límites de mi cuerpo. Pero está muy por donde tú lo dices, Mara. Eso involucra una distribución de fuerza corporal, ¿cierto? Porque en ocasiones me corto el movimiento, pero es porque lo pienso para no darle el peso en exceso que recibiría el hombro. Entonces, siempre teniendo en cuenta la distribución corporal para que para que los hombros no se carguen. Sí, o sea, si tú empiezas a ejercer una fuerza con el brazo, Reconocerla que ya se está excediendo. Sí, y bueno, hay diferentes canales, ¿no? Que tú puedes, cuando tú ejerces una fuerza, por ejemplo, cuando yo me pongo, si yo presiono contra el suelo, ya esta fuerza me está llevando a levantarme, ¿no? Y está llegando hasta mis pies. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. O sea que esta fuerza está viajando yo lo estoy produciendo con mi mano contra el suelo, pero si estoy colocada en el lugar, siempre esto ya lo vamos haciendo nosotras. Solo que lo que va pasando es que se nos va a veces descolocando el sitio y nuestra capacidad de responder a una fuerza externa se disminuye o las podemos responder, pero puede ser que con mucho impacto en nuestra articulación. Ya, es lo que siento, vale. Gracias, Chantásico. Sí, de nada. ¿Alguna apunte, feedback, anotación a nuestro primer experimento de clases online? Dime, Paula. Yo quería decir que me ha gustado mucho cuando, has dicho en un momento de trabajar dentro de esa superficie
cartilaginosa, no sé cómo has dicho, pero bueno, lo has dicho como el trabajo desde la gravedad y la trayectoria, ¿no? O sea, esto que es una cosa que siempre estamos hablando de direcciones y de peso, y como que cuando te concentras en las direcciones, de repente el peso se te olvida, ¿no? Y cómo realmente una cosa te puede llevar a la otra. Al final, con la gravedad, seguir la trayectoria de esa gravedad, buscando pues la comodidad dentro de esa cavidad, me ha parecido súper guay y muy gusto, o sea, me ha dado mucha gustera, ¿sabes? Sí, sí, sí. Bien, me alegro. Sí, de eso se trata, claro, de aprovechar la gravedad de nuestras masas. Otro día podríamos trabajar las masas motoras también otra vez, ¿no? De energía potencial que ya tiene tu peso para producir un movimiento que tú no necesitas impulsar desde un músculo, ¿no? Como no con fuerza, sino que ya está allí, ¿no? Aprovechar esa caída para volver a reciclarlo. Claro, que es como física cinética, ¿sabes? Que no hay un esfuerzo, exacto, no hay una fuerza, sin fuerza externa ya se genera un cierto movimiento por el propio seguimiento de la gravedad en su trayectoria. Es muy chulo. Sí, exacto. Sí. Sí, nosotros estamos todo el tiempo haciendo un reciclaje de energía y creando, como aprovechando esa energía cinética que se produce para el siguiente movimiento, ¿no? Vale, chicas, entonces, ¿alguien tiene algo que decir para cerrar? Que hoy día como que fue la experiencia de hacerla y que parece que una hora, que 45 minutos tal vez son cortitos. Muchas gracias, está muy bien. De nada, Nuria, de nada, chicas, le encanta verlas. Gracias, chicos. Gracias, Sachi. Chao, lindas. Chao. Nos veremos pronto.